Buenos días, mi nombre es Luis Pérez y hoy en esta presentación analizaré las medidas cautelares y las medidas de protección establecidas en el COIP, explicando su finalidad, aplicación e importancia dentro del proceso penal. Como introducción, el sistema penal ecuatoriano no solamente busca sancionar a quienes cometen infracciones, sino también garantizar la protección de las víctimas y el respeto de los derechos de todas las personas involucradas en el proceso penal. Para cumplir este objetivo, el COIP contempla mecanismos fundamentales, las medidas cautelares y las medidas de protección, aunque suelen confundirse. Cada una tiene finalidad específica. Las medidas cautelares están dirigidas específicamente a asegurar la comparecencia del procesado al proceso penal y garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia. Por otro lado, las medidas de protección buscan prevenir nuevos actos de violencia o afectaciones contra la víctima. Las medidas cautelares. Las medidas cautelares son disposiciones dictadas por una autoridad judicial para garantizar el desarrollo adecuado del proceso penal. Entre las principales medidas cautelares encontramos como primero la prohibición de ausentarse del país. Esta medida impide que la persona investigada salga del territorio nacional sin autorización judicial. Segundo, la obligación de presentarse periódicamente ante una autoridad. Con ello se verifica que el proceso continúa a disposición de la justicia. Tercero, el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, como los grilletes electrónicos, que permiten monitorear la ubicación de una persona. Y finalmente, lo que viene siendo la prisión preventiva, considerada la medida más grave y excepcional, ya que implica la privación de libertad antes de que exista una sentencia condenatoria. La doctrina sostiene que la prisión preventiva debe aplicarse únicamente cuando otras medidas menos restrictivas resulten eficientes o insuficientes para garantizar la comparecencia del procesado y la protección a la sociedad. Por ejemplo, si una persona es investigada por algún delito grave y existe riesgo comprobado de fuga, el juez ordena prisión preventiva. Sin embargo, si el riesgo es menor, podría aplicarse medidas menos restrictivas como la presentación periódica o la prohibición de salida del país. Las medidas de protección. Las medidas de protección tienen como finalidad distinta, su objetivo principal es proteger a las víctimas frente a posibles amenazas, intimidaciones o actos de violencia. Estas medidas son especialmente frecuentes en casos de violencia intrafamiliar, violencia de género y delitos que ponen en riesgo la integridad física o psicológica de una persona. Entre las principales medidas de protección encontramos, por ejemplo, la prohibición de acercamiento del agresor a la víctima, la prohibición de realizar actos de intimidación o persecución, la boleta de auxilio también que permite a la víctima solicitar ayuda inmediata de la fuerza pública, la salida del agresor del domicilio compartido cuando sea necesario para garantizar la seguridad de la víctima. Y pues cualquier otra medida que el juez considere adecuada para prevenir nuevos hechos de violencia. Por ejemplo, en un caso de violencia contra la mujer, el juez puede ordenar que el agresor mantenga distancia determinada de la víctima y prohibir cualquier tipo de contacto físico, telefónico o digital. Como análisis doctrinario, diría que varios autores coinciden que estas medidas constituyen herramientas fundamentales para garantizar los derechos humanos dentro del proceso penal. La Corte Constitucional del Ecuador ha señalado diferentes sentencias que toda medida restrictiva de derecho debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Esto prácticamente significa que un juez no puede imponer una medida cautelar de manera arbitraria. Debe justificar claramente por qué es necesaria y demostrar que no existe alternativa menos lesiva para alcanzar el mismo objetivo. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia de las medidas de protección para prevenir la revictimización y garantizar una tutela judicial efectiva de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La importancia de estas medidas en el proceso penal, prácticamente las medidas cautelares y de protección cumplen una función esencial dentro de lo que es el sistema de la justicia ecuatoriana. Por un lado, permiten que el proceso penal se desarrolle correctamente, evitando la fuga del procesado o obstaculizando la investigación. Y por otro lado, garantizan la seguridad y dignidad de las víctimas, evitando que sufran nuevas agresiones o amenazas durante el proceso judicial.
Además, estas medidas reflejan el compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y el principio de constitucionalidad de tutela judicial efectiva. Como mi reflexión final o conclusión, considero que las medidas cautelares y de protección son herramientas indispensables para alcanzar una justicia equilibrada. Sin embargo, su efectividad depende de una correcta aplicación por parte de jueces, fiscales y demás órganos de justicia. Cuando se utiliza de forma adecuada, permiten proteger a las víctimas sin vulnerar innecesariamente los derechos de las personas investigadas. En conclusión, las medidas cautelares garantizan el adecuado desarrollo del proceso penal, mientras que las medidas de protección salvaguardan la integridad y seguridad de las víctimas. Ambos constituyen un mecanismo esencial para fortalecer el acceso a la justicia y asegurar el respeto de los derechos humanos fundamentales que son en el Ecuador. Muchas gracias por su atención.